3 de la tarde con 10 minutos y ahora sí rápidamente ya estamos de regreso. Oigan, de verdad, gracias por acompañarme y bueno, gracias por estar conmigo, mi queridísimo Johnny Boy, gracias en los controles, a mi queridísimo Jorge aquí en la producción, un aplauso, obviamente. Ya tenemos producción, carnal, la verdad, muchas gracias. Próximamente estos videos y esta plática también la vas a poder ver a través de redes sociales. Y sabes que lo importante, que como todos los fines de semana, siempre te digo, sabes, tenemos pláticas realmente importantes, pláticas realmente de gente increíble y el día de hoy déjame decirte que tengo una amiga conmigo, es ya mi amiga personal. Así que mi queridísima Fernanda, ¿cómo estás? Un aplauso a mi queridísima Fernanda. Hermosa, bien, bienvenida gracias. y gracias por aceptar la invitación a esta plática entre ondas. Sé que eres una mujer sumamente ocupada, pero sabes, me interesa mucho que la gente sepa la gran labor que haces. Aparte, como mujer que eres, realmente apenas que conmemoramos el Día de la Mujer, tenemos una mujer con nosotros, pero una mujer, ¿sabes qué? Que lucha, una mujer que ha crecido enormemente. Aparte que eres un ejemplo de todo lo que hay que hacer, de todo lo que hay que crecer. Así que bienvenida a esta plática entre ondas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi queridísima Fer, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí y de poder compartir con todos ustedes y con toda la gente un poquito de lo que sabemos. No, un poquito, y del cotorreo que hemos echado. No, y sabes una cosa, que no un poquito, o sea, sabe muchísimo. Aparte de todo esto, las rolas que nos pidió, se van a sorprender. Ahora se van a sorprender. Mi queridísima Fer, de verdad, qué gusto tenerte. Para toda la gente igual que nos escucha, ahorita van a escuchar un poco más de mi queridísima Fer. Pero a ver, Fer, platícanos un poco de ti, a qué te dedicas, qué es lo que haces. A ver, platícanos un poco. Okay, claro que sí. Bueno, soy abogada, especialista en materia penal. Okay. Soy egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM. Arriba los Pumas. Eso. Bueno, te diré. Bueno, por eso le quedas bien a mi jefe, que le va a los Pumas también. Pero, ¿a tú le vas a los Pumas? Es una persona sabia. Sí, claro. Estudié mi especialidad en Derecho Penal y Sistema Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho y acá recientemente en Cancún hice mi maestría también en Derecho Penal. Wow. O sea, de verdad, ¿cuánto tiempo te tomó llegar, por ejemplo, a estudiar todo lo que me acabas de comentar? ¿Desde cuándo empezaste? ¿Cómo fue que te gustó el tema de Derecho? ¿Por qué fue? Por ahí de cuando tenía 13 años, les voy a contar, esto es algo muy bizarro, pero cuando tenía por ahí de 13 años yo tenía como un sueño muy loco. Cuando mi mamá me preguntaba qué quieres ser de grande, yo le decía, mamá, no sé en realidad qué quiero ser, pero quiero morir en funciones. Y si es que me imagino como un funeral así en el que esté la bandera de México encima y ya sabes, como por eso las canciones. Soldados, sí. Por eso las canciones. Por eso las canciones. Les prometo, tenía 13 años. Ya después me moderé y ahora no quiero ningún tipo de muerte trágica ni nada de eso, pero no sé, es algo interno que empezó a gustarme mucho, esa parte de la justicia, esa parte del entorno social, esa parte política, ¿no? Claro. De qué está haciendo las personas que realmente pueden hacer algo por este país, y entonces surgieron todas esas inquietudes. Cuando decidí estudiar Derecho, para mí es como si se hubieran perdido y si se hubieran esfumado todas las demás disciplinas, que también son muy interesantes, sí, claro, ¿no? Del derecho, pero yo desde el día 1 sabía que me quería dedicar al derecho penal y que no iba a haber vuelta atrás en ese sentido. Entonces, desde mi día 1 en la Facultad de Derecho es como, yo estoy aquí porque voy a ser abogada penalista. Ok, y bueno, y la vida te ha llevado a esto. Y saben una cosa, miren, ustedes que nos escuchan, de verdad todo lo que tienes que decir es realmente increíble. O sea, es impresionante todo lo que has hecho, porque además déjenme decirles que ha escrito libros. O sea, no solamente es como que, me dedico a esto, no, pero tú has llevado tu profesión a un nivel muy diferente en el cual todo el mundo deberíamos crecer de esa manera. Todo el mundo deberíamos saber siempre de que, tengo mi carrera, tengo mi profesión, pero ¿qué más? ¿Qué más sigue? Y tú siempre lo has hecho. O sea, tú estás en tu carrera, pero es como, ¿qué más? ¿Qué más sigue? ¿Qué más voy a hacer? Y creo que todas las personas que de repente hemos visto las famosas series de televisión y todo este rollo, cuando vemos a los abogados, de verdad es increíble el trabajo que hacen. Es increíble y me gustaría mucho que tú le comentaras a toda la gente que nos escucha que sí se puede. Si tienes un sueño, sí se puede. Justo, si lo haces con la pasión, o sea, la pasión es un motor bien importante en la vida, entonces si lo haces con pasión, si lo haces con responsabilidad, si lo haces con esta noción de que en serio cada cosa que tú haces sí tiene un impacto. Claro. Primeramente entre tu gente más cercana, entre tu familia, entre la gente con la que
coexistes día con día, pero también tiene un impacto social. Y entonces esa parte es muy importante, Paul, en dos sentidos. Sí, claro. Número uno, le da relevancia a todo lo que hacemos. Y número dos, también nos da mucha responsabilidad. Es correcto. ¿No? Oye, y como mujer, ¿te has topado con muchos como muros, tal vez? Sí, justo no vamos a entrar en detalles de la edad, porque soy muy joven. No, tiene como 20 años. Como 20 siempre. Entonces, no, pero cuando paso esta etapa, cuando tú entras a la Facultad de Derecho de la UNAM, no sé si en todas las universidades es igual, pero en la Facultad de Derecho hay una cultura de que te empujan a empezar a trabajar desde muy chico y empezar a foguearte. Entonces, en ese momento, pues yo empecé con esta parte de la tocadera de puertas, de dónde puedo colocarme en el ámbito penal. Y la realidad es que sí se me cerraban en la cara muchas puertas con por esta ideología de género. Exacto. Es que eres mujer y las mujeres no soportan el derecho penal. Y no, tal vez no tienes el carácter, ¿no? Justo. Como siempre. Justo. Y tú, bueno, ¿por qué no te dedicas al civil? ¿Por qué no te dedicas al corporativo o al familiar? El penal es para hombres. Okay. Es que, ¿qué vas a hacer cuando entres a una cárcel? Es que, imagínate que muchas cosas, obviamente, de cuestiones relacionadas con el litigio penal pasan en la noche. Entonces, o sea, como vas a salir de noche y es como, claro, o sea, las mujeres no nos convertimos en monstruos y salimos de noche, o sea, sí podemos salir de noche. Claro. Pero sí fueron estos cuestionamientos con los que constantemente me enfrentaba. E incluso la gente que desde el amor busca cuidarte, claro. Sí es como, oye, es un entorno muy feo y vas a andar entre policías ministeriales y vas a andar en ministerios públicos y vas a andar metida en las cárceles y el tipo de gente y te van a faltar al respeto. O sea, son puros sesgos que tienen que ver con el género más allá de con la realidad. Y que realmente al final del día la sociedad es la misma que ha inculcado todo esto. ¿Estás de acuerdo? O sea, como que es como, sabes, como eres mujer tienes que dedicarte a lo más tranquilo. Como eres mujer tú no puedes hacer ciertas cosas, cuando no. O sea, realmente aquí hay un claro ejemplo de lo que tú has hecho y aparte como mujer que te has enfrentado a muchas cosas. Y justamente como dices, llegas al tema, tú llegas a la cárcel y has tocado temas de verdad y casos realmente increíbles. ¿Cuáles son esos casos que de repente dices, híjole, ¡ay! Me tocó tanto que no sé cómo describirlo? ¿Cuál es uno de esos casos que tanto te ha pasado? Yo sé que hay muchos que contar, pero alguno en específico que digas, oye, este sí me movió tanto por el hecho de ir a la cárcel. Mira, sí hay variedad. Yo sé. De hecho, ¿sabes una cosa? Esta va a ser la primera plática y es compromiso, ¿eh? Claro que sí. Las que quieras. Lo 4, firmamos. 5, firmadísimo. Por supuesto. Pues mira, justamente en este contexto de romper barreras en temas de género, tuve la fortuna de, en algún momento de mi carrera profesional, de compartir con mujeres muy valiosas y también muy hechas para adelante y muy comprometidas y muy determinadas a romper esta barrera entre las mujeres y el ámbito penal y el ámbito penitenciario. Y con una de estas amigas que le quiero mandar un gran saludo, que se llama Mónica Ramírez, una brillante criminóloga, me pidió apoyo como consultora para terminar su tesis de postdoctorado. Y en ese momento ella estaba haciendo justamente su trabajo postdoctoral en materia de Entonces se enfocó en personas que cometían de forma reiterada y con esta connotación de hacerlo en serie de homicidios y violadores. Entonces... Y tú ibas a la cárcel a entrevistarte con esas personas. Justamente, entrábamos a entrevistarlos, ella lo hacía desde el entorno criminológico y yo lo hacía desde el enfoque jurídico, pero vaya, llevábamos juntas las entrevistas y además, obvio, la talacha de echarte el clavado al expediente claro. Y ver ahí como toda la cuestión de impartición de justicia. Y entre toda la gente que desfiló en esas entrevistas, hubo un caso en especial que yo creo que hasta la fecha lo revivo y me sigue enchinando la piel, ¿no? Es un hombre que estaba privado de la libertad en una cárcel muy dura de la Ciudad de México. Cuando llegan a esa prisión, se tiene esta idea de que es porque ya no hay nada que hacer, o sea, ya están sentenciados y requete sentenciados y ultra sentenciados. Porque ya no realmente el delito que ocasionaron fue muy fuerte, entonces muy grave. Digamos que porque ya se agotaron todas las oportunidades que tienen de modificar su sentencia, ¿no? Entonces ya es como la condena que tienes ya
no hay forma de que porque se luego modifique. se abre el caso, se vuelve a abrir, se reabre el caso, se abre el caso y ya de plano no se puede hacer nada. Así es, cuando Okay. llegan a esa prisión es porque ya no hay nada que hacer y generalmente es gente con condenas largas. Okay. Entonces él estaba ahí por violación. Su primera víctima fue su hija, su propia hija. Y comenzó con este historial de abuso desde que la niña tenía 3 años. Entonces fue muy fuerte tenerlo cara a cara y leer el expediente y que te digan cosas como, pues es que ella me provocaba. Ah, ¿sí? O sea, a los 3 años que... Ahí es esta parte de cómo... Y también tiene que ver con esto de que infancia es destino y también como un llamado, ¿no? De siempre cuidar a nuestros niños y demás. ¿Qué ocurre, Paul? Los niños a la edad de 3 años, entre los 3 y los 6 años, es como la principal etapa de desarrollo neuronal. Claro. Todo lo que los niños van a aprender y van a interpretar del mundo y cómo se van a conducir. Son como la esponja en ese momento, Es ¿no? la esponja. Y es una cuestión literal porque es la etapa en la que se empiezan a tejer las redes neuronales a mayor velocidad, ¿no? Únicamente después del nacimiento, que es cuando somos máquinas. Exacto. Irreales. Si viéramos el cerebro de un recién nacido nos sorprenderíamos. Pero bueno, en esta etapa es cuando se empieza a desarrollar este sentido de interacción con el mundo. ¿Qué pasa? Y esto es muy natural en los humanos, empiezas también a tener contacto con la parte del conocimiento de tu sexualidad. Claro. ¿No? O sea, desde la parte humana, desde la parte natural. Entonces, los niños que crecen con abusos desde edades tempranas generan este comportamiento como de hipersexualidad. Y obviamente todas las distorsiones que vienen en consecuencia de los vínculos afectivos, claro, como con esta mezcla sexual. Entonces, era completamente sorprendente que tienes a un padre de familia que además era su hija, o sea, su hija biológica, una niña de 3 años, y que te dice que ella lo provocaba y que además la niña se ponía celosa, porque además después de la niña... Le echaba como que oye, es que ella, aparte que me provocaba, era casi como la trataba como si fuera su mujer, ¿no? En eso se basó la defensa. Ok. Como él tiene una desviación social y desde su realidad, la niña lo provocaba. Ok. O sea, también es, como dices, abogados, seamos un poco más éticos. Pero bueno, después de su hija, pues siguió con las amiguitas de su hija. De la hija. Entonces... Niñas igual de la misma edad. Niñas de la misma edad. Entonces estamos hablando de que él estuvo acusado de 7 distintos casos de violación, empezando por su hija. Fueron ya después los papás de las amiguitas que, vaya, con el paso del tiempo, encontraron como este patrón y encontraron lo que estaba ocurriendo con las niñas. Entonces es muy fuerte porque ves también las declaraciones que le fueron tomadas a las niñas y bueno, la declaración de su hija en la que la niña sí menciona esta parte de es que yo me enojaba cuando mi papá le ponía atención a las amiguitas y es muy crudo darte cuenta que para ella todo consistía en el amor, claro, y en el afecto de papá. Porque al final del día es un vínculo afectivo como papá. Exactamente. O sea, no puede ser, o sea, como hijo siempre tratas como que de estar bien con los papás, hablar bien de los papás, pero qué complicado, ¿verdad? Qué complicado es como que el hecho de como mujer poder llegar y qué hiciste cuando, o sea, nunca te dio como, digo, yo sé que como en la carrera que tú haces y por lo que haces, no puedes tomar las cosas de una manera tan personal, porque al final siempre hay que ser éticos con lo que hacemos, pero como mujer, ¿cómo te sentiste en ese momento cuando lo tenías ahí, no como que, ay, te quiero golpear o algo así? ¿Nunca te pasó por la cabeza algo así? Estaba en shock. Yo estaba absolutamente en shock. Sí. Saliendo, pues lo único que hice fue como refrendar esta postura de yo como abogada no tengo nunca tema en defender cualquier tipo de delitos, excepto los que estén relacionados con niños. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, puede ser que ahorita nos estén escuchando padres de familia que tal vez estén pasando una situación de esta manera, pero luego de repente les da como que pena el hecho de hacerlo público, ¿no? Porque de repente, no, es que mi hijo o mi hija está sufriendo algún tipo de abuso, pero hay que denunciarlo, hay que hacerlo. Si yo quiero hacerlo, ¿me puedo acercar a ti para hacerlo? Sí, ¿Tú me por podrías supuesto. ayudar? Claro. Ahora podemos dejar algunos datos y claro, si tienen algún tipo de duda, algún tipo de asesoría con lo que podamos apoyar. De manera anónima también podría ser, sin problema, sí, por ¿no? supuesto. Okay. Por supuesto.
En estricto sentido, existen las instancias correspondientes para que estos delitos puedan ser investigados, siempre poniendo como eje central el bienestar del niño o de la niña. Entonces, se tienen estos mecanismos al interior de las fiscalías, de los juzgados, para que los niños no sean revictimizados y que no sea una cuestión aún más traumática para ellos. Claro, entonces se hace con especialistas, con psicólogos, en entornos controlados. Por supuesto no los van a poner detrás de una rejilla de prácticas o en un escritorio del Ministerio Público a que declaren, sino en entornos más amigables que procuren cuidarlos. Por así decirlo, ¿es más privado, por así decirlo? Sí, claro. ¿Te parece que tenemos que ir ahorita a una pausa comercial, pero te parece que ahorita que regresemos me platiques un poco más de cómo podría ser el proceso? Yo como padre de familia, de repente tengo a mi hijo que está atravesando un tema de esto, de justamente lo que platicamos, ¿de qué manera puedo ayudarlo? ¿Cómo es el proceso? ¿Me ayudarías con eso? Por supuesto que sí. Ok, bueno, vámonos a la pausa comercial y regresando tenemos una canción. Oigan, y por cierto, las rolas que vamos a escuchar hoy son cortesía de mi queridísima Fer. Así que bueno, regresando tenemos ¿qué canción, mi queridísimo Denny? ¿Cómo se llama la canción? Mi padrino el diablo. Bueno, ahí te los voy a platicar también porque vámonos a la pausa comercial y regresamos. Estás Entre Ondas. Y ahora sí que estamos de regreso rápidamente en esta plática Entre Ondas. Qué buena canción, Mi Padrino el Diablo. A ver, ¿por qué, mi queridísima Fer? ¿Te gusta mucho este tipo de música, verdad? ¿Te gusta la banda? Me gusta la banda y este en especial fue para seguirnos poniendo en este mood muy penitenciario. Está muy bueno. Un saludo a toda la gente también, si es que nos escuchan desde dentro de algún centro penitenciario, sí les quiero mandar un saludo muy respetuoso. Ok, oigan, y saben una cosa, que de verdad, Fer, aparte de lo que nos está platicando, ahorita estamos con este tema de la familia, yo como padre de familia, ¿qué puedo hacer? Incluso como hermano o de alguna forma poder apoyar a un niño, apoyar a alguna persona. Fer también escribe libros. Hay cosas tan interesantes y tan importantes que platicar con ella, que yo siempre dije, sabes que en una hora no va a alcanzar el tema. Entonces ya firmamos de que regresas. Entonces, ya tenemos un pacto. Ya está pactado. Oye, Fer, entonces estábamos con el tema de los niños. O sea, cuando yo soy como padre de familia, si de repente sé que mi hijo puede estar siendo abusado, no hablamos solamente del tema sexual, sino de muchas maneras. Como padre de familia, ¿qué puedo yo hacer? O sea, ¿cómo puedo empezar para saber si mi hijo está pasando un tema de esta forma? ¿Cómo lo puedo detectar? ¿Sabes? ¿Podrías tú comentarme más o menos cómo podría ser con toda la experiencia que tienes y los casos que has visto? ¿Cómo puedo detectar que mi hijo está como que pasando un tema complicado? Claro, pues primero que nada es ser muy observadores con nuestros hijos. Ok. Es entendible que a veces por cuestiones de trabajo, por cuestiones del mismo ajetreo de la vida, vaya, no es una elección tener que trabajar, ¿no? Y dejar a nuestros hijos en cierto momento, pero sí en medida de lo posible siempre estar muy atentos de ellos, muy atentos de sus comportamientos. Los niños, aunque sean muy pequeños y no lo expresen verbalmente, sí lo manifiestan, como, bueno, en cambios radicales de conducta. Si mi hijo de pronto, mi hija se empiezan a retraer, si empiezan a tener comportamientos que no son usuales en casa. Claro. De ser tan hiperactivo ahora ya se vuelve ya como que más serio, como que no hace nada, no quiere convivir, todo eso. No quieren convivir, pérdida de apetito, pérdida de interés por el juego, apatía, quizá cuestiones como de arrebatos o de enojos súbitos. Sí, también ser siempre como muy atentos de su cuerpo, ¿no? Como si tienen ciertas molestias. Es eso, es estar muy al pendiente. Y en el primer instante que detectemos un foco rojo, pues bueno, buscar la ayuda conducente. Existen, número uno, ya hoy en día muchas leyes encaminadas a esta atención hacia los niños y también muchas instituciones. Entonces tenemos como de primera mano el DIF. Podemos acercarnos al DIF. Si tenemos ya como esta certeza o esta sospecha más fundada de que nuestro hijo está siendo víctima de alguna especie de delito, de alguna especie de violencia física, sexual o de cualquier otra índole, entonces sí es acercarnos a denunciar. ¿Qué ocurre en la fiscalía? En la fiscalía hay, digamos que secciones especializadas para la atención de delitos cometidos en contra de niños. Okay. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, que hay todo un tratamiento especial. Lo que comentábamos antes del corte. Obviamente a un niño no lo van a poner enfrente de una señorita, un señor Ministerio Público a que rinda una declaración en un entorno
en un entorno feo y no, o sea, tiene que ser todavía más cuidado ese tema. Tiene que ser muy cuidado. De hecho, no es como tal en presencia de un ministerio público, sino es en presencia de un representante del DIF, por supuesto, en presencia de su padre o de su madre. ¿Hay psicólogos y todo ese tipo de ayuda? Hay psicólogos, claro que sí. En todas las entidades federativas y también a nivel nacional existen comisiones de atención a víctima donde se da una atención integral. Esto es, desde la parte jurídica, desde la parte psicológica, desde la parte psicosocial. El Ministerio Público también es como parte de su obligación que inmediatamente que lleve a una persona a denunciar un delito, esto es cualquier persona, claro. Pero vaya. Pero fíjate, ahorita que justamente tocas ese tema de denunciar, ¿tú qué le puedes decir a todas esas personas que no lo hacen? Porque de repente dices, ¿sabes qué? Quiero ir a la fiscalía, pero no hace nada, o no me van a escuchar, o todo el mundo, tú sabes que ese tipo de temas. ¿Tú qué le dices tú a todas esas personas que de repente saben que están pasando un tipo de caso y no lo denuncian? Tenemos que hacerlo, o sea, es nuestro derecho. Número 1, es nuestro derecho el poder acceder a la justicia. Número 2, tenemos que reclamar ese derecho y tenemos que empezar a hacer que las cosas cambien en este país. No es elección del Ministerio Público atendernos o no. Es su obligación. Para eso están las instituciones públicas de este país, ministerios públicos, juzgados, se sostienen de los impuestos que estamos pagando. Esto es una realidad. Son funcionarios públicos, son servidores públicos. ¿Estás de acuerdo que de repente nos pasa de que, ¿sabes qué? Pues no denuncio porque no hace nada, no denuncio. La apatía misma de nosotros como ciudadanos, de repente es lo que hace que tal vez estos, ¿cómo te podemos decir? Como encargados de estas instancias, pues obviamente no hagan su trabajo, justamente como comentas, ¿no? Porque la gente misma no va y dice, ¿sabes qué? Quiero denunciar. Hasta ellos mismos dicen, bueno, pues ya no hay tanta gente, ya no vienen tantos, pero sí hay que hacerlo, es un derecho como justamente tú comentas. Sí hay que hacerlo. En nuestro país hace falta mucho por hacer, en nuestras instituciones hace falta mucho por fortalecer, pero también es un trabajo que va en doble sentido, ¿no? O sea, de la sociedad y también de las autoridades. Y entonces como sociedad tenemos que elevar este nivel de exigencia. Porque mientras más exijas, más van a responder. Exactamente. ¿No? Y no fomentemos la impunidad. O sea, no por frustración, no por apatía, no por miedo. También el miedo es una causa por la cual la gente no denuncia. Tenemos que romper este ciclo, tenemos que, insisto, hacer este empuje y ser detonadores de cambio. Y lo que te comentaba, Paul, debemos de frenar la impunidad. ¿Y cómo la frenamos? O sea, por nosotros mismos. Si estamos siendo víctimas de un delito, es nuestro derecho, pero también nuestra obligación ir a denunciarlo. Regresando un poco a este tema de los niños, te decía, cuando llegamos al Ministerio Público en calidad de víctimas a denunciar un delito, el Ministerio Público tiene la obligación de dar la intervención, de avisarle en ese momento a un asesor jurídico. ¿Qué es un asesor jurídico? Vamos a llamarlo de esta forma para que todo el mundo nos pueda comprender, es el defensor de la víctima. Es un abogado que va a estar de la mano con la víctima para darle toda la asesoría, para apoyarlo en tema de poder recabar y ofrecer pruebas, de dar seguimiento a la investigación, de dar todo este seguimiento y este acompañamiento durante el proceso legal. Claro. Entonces, esa es una cuestión. La segunda es, en medida de lo posible, podemos buscar informarnos. Eso es clave. Eso justamente te iba a preguntar. Por ejemplo, si yo no tengo la información, y justamente es lo que estamos haciendo ahorita, tú le estás informándole a la gente cómo es el proceso, qué es lo que puedo yo hacer. Pero, por ejemplo, de repente si yo voy a la institución donde tú me dices que tengo que ir y no me hacen caso, ¿hay alguna otra opción para poder hacerlo? ¿Puedo llegar a algún otro lugar para que me puedan ayudar? Mira, si tienes que dar noticia de un delito, sí es vía la fiscalía de la entidad en donde te encuentres. En la fiscalía generalmente tienen estos teléfonos de contacto, lo que les llaman las líneas rojas, que es para denunciar la denegación del servicio, el que te diga no te va a tomar tu denuncia. Tienen también como órganos superiores encargados de vigilar que los ministerios públicos cumplan su función, se llaman visitadurías. Entonces, si tú tienes una queja en contra de un ministerio público porque no te está queriendo recabar tu denuncia, puedes pedir los datos de esta visitaduría y entonces canalizar tu queja hacia ahí. Y la verdad es que sí hacen un buen trabajo de
de seguimiento en ese sentido. ¿Y cómo llego a ellos, por ejemplo? Está la recepción en la fiscalía y tú llegas ahí con la recepcionista o en las mesas de atención temprana y dices, oye, me están denegando el servicio y quiero el teléfono de la visitaduría. Tienen en ocasiones también pegadas en las paredes, en los estos corchos que tienen ahí, ¿no? Los datos. Sí. Y si no lo tienen, entonces creo que también es un espacio para poder hacer un llamado a las autoridades. Es que te digo, ¿sabes? Es que hay mucho que hablar, hay mucho que decir, de verdad. Por ejemplo, es el tema de los niños. Por favor, padres de familia, fíjense mucho de cómo se comportan sus hijos. Ahorita justamente Fer nos está platicando cuáles son esas red flag de decir, oye, mi hijo está portando de esa manera. Quiero preguntarle, acércate, pregunta. Y cuando veas un caso, ve y denuncia. O sea, realmente para eso está la fiscalía. Tienes que hacerlo. Pero si no lo hacemos, entonces la gente no, ¿cómo te voy a decir? Esas instituciones no van a saber qué es lo que está ocurriendo. Y yo como ciudadano no estoy ejerciendo mi derecho como justamente tú comentas. Hay que hacerlo. Y en ese sentido quiero hacerte 2 comentarios. El primero de ellos es entender que este tipo de agresiones cometidas en contra de niños, el tema del caso, ¿no? De esta persona, del agresor sexual, es qué fuerte. Generalmente no es nada más en contra de una persona, hay varias víctimas. Entonces tenemos que cortarlo o esa persona es muy posible que siga agrediendo a más personas. Y generalmente son del mismo contexto cercano, del mismo contexto familiar o comunitario. Y nada más como, igual cerrando este comentario, petición, si hay alguien de la fiscalía que nos está escuchando, sería una buena práctica a implementar como institución, buscando esta mejora continua que confío en que también tienen ese ímpetu nuestras autoridades, de tener muy visible los números de atención y el domicilio de contacto para que las personas puedan dirigir sus quejas en caso de que se les niegue la atención. Perfecto. Fer, tenemos que irnos a una pausa comercial y vamos a ir regresando con una canción, pero yo quiero hacerte una pregunta antes de la pausa comercial. ¿Qué opinas de la Fiscalía de Cancún? ¿Me lo contestas regresando de la pausa? Claro que sí. Ok, vamos a la pausa comercial y regresando tenemos otra canción igual cortesía de Fer, así que no se vayan. Ahora sí que estamos de regreso con más de esta plática entre ondas y Fer, de verdad, es increíble todo lo que estamos platicando. Ahorita justamente acabas de leer un mensaje de un radio escucha, mi querísimo Fer, te mando un abrazote, que bueno, está haciendo como unas preguntas, está como que comentando varias cosas y bueno, va a relación a la pregunta que te hice antes de irnos a la pausa comercial. Estamos invitando a toda la gente que tiene que denunciar. Si sabes que está algún delito, sobre todo tu hijo, justamente platicábamos de los niños, ya sabemos que es un proceso en el cual los niños no son tan expuestos, o sea, no son expuestos para todavía del dolor que traen, hacerlos todavía mucho más fuerte para ellos. Entonces hay que ir, y justamente decíamos que tenemos que ir a las instituciones adecuadas, como por ejemplo el DIF de entrada, y a la Fiscalía también. Y bueno, hace un rato te preguntaba qué opinabas de la Fiscalía de Cancún. O sea, yo sé que son muchos temas de los cuales podemos tocar y muchos temas de los cuales podemos hablar, porque hay mucha gente, y como sociedad también, me incluyo, de repente que decimos, es que las instituciones en las cuales nosotros debemos llegar para que nos puedan apoyar, a veces no confiamos, a veces no queremos, o a veces simplemente decimos, no van a hacer nada. Pero, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Qué opinas acerca de la Fiscalía de Cancún? Me interesa mucho tu opinión, porque aparte que de verdad es un mujerón, es un mujerón, porque todo lo que nos ha platicado, todo lo que nos ha contado, y hay muchas cosas que platicar con ella todavía, y esto es un poquito, les juro que de todo lo que ella sabe, esto que estamos platicando ni siquiera es el 1%. Esta mujer es de verdad una enciclopedia total, de verdad, y por eso me encanta tenerte aquí con nosotros. Y bueno, ¿qué opinas acerca de esto? Tu opinión es muy importante. Muchas gracias. Creo que hay muchas áreas de oportunidad, hay mucho que mejorar, desde las grandes cosas y los grandes problemas que aquejan a todo el país, como es el tema de la corrupción, muy, muy importante, y que únicamente se atiende con una cosa, que es voluntad política. Exacto. Nada más, ¿no? Voluntad política de hacer que las cosas funcionen. Pero sí hay otras cuestiones más focalizadas, que es, desde la parte institucional tenemos que empezar a ver a los operadores también como seres humanos. Entonces, si los empezamos a ver como seres humanos, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Que tiene 750,000 carpetas de investigación, que probablemente no tiene los recursos humanos suficientes, no hay una cantidad, ¿no?, idónea de ministerios públicos para atender esas 550,000 millones de carpetas de investigación, de atenderlas
como se deben, ¿no? Con la debida diligencia, con el debido cuidado. Entender que son personas cuyos trabajos los lleva a estar expuestos mucho tiempo a situaciones de violencia, a situaciones complicadas. Y entonces ellos también desde la parte humana desarrollan estas conductas de burnout, ¿no? Este famoso sentirte quemado. Exacto. Entonces, súmale el estrés de tener este cúmulo de trabajo y además el contexto de las cuestiones que vives día a día. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, o lo que tendría que pasar, que a nivel institucional se adoptaran medidas que procuren la salud mental de los del equipo, ¿no? De la gente que integra, de la gente que integra el equipo, claro que sí. Procurar que siempre tengan a la mano. ¿Seguridad personal tal vez? Eso es algo básico. Claro que sí, o sea, no están atendiendo cualquier cosa, ¿no? Exacto. O sea, el ámbito penal no es cualquier cosa. Y la justicia penal sí implica riesgos. Entonces ellos tienen que tener garantizado que van a cumplir su trabajo y que su vida y su integridad personal y la de su familia va a estar siempre a salvo. Son esas pequeñas cosas, Paul, que yo te aseguro que si desde el jefe, claro, es nuestro señor fiscal... Exacto. Si estamos bien, obviamente, pues vamos a hacer bien nuestro trabajo. Exactamente. ¿Verdad? Pero si estamos como que, justamente como comentas, imagínate, si de repente nosotros como que dudamos o tenemos miedo de acercarnos ahora imagínate ellos que están dentro de... O sea, qué tan bien, qué tanto miedo, qué tantas cosas tienen que pasar. Pero si nos sentimos protegidos, nos sentimos arropados, sentimos que tenemos una empresa en la cual nos proteja, pues obviamente haces mejor tu trabajo, ¿no? Exactamente, es generar este vínculo y esta identidad con la institución, ¿no? Y eso se tiene que fomentar desde cuidar la parte humana de los operadores. Ese es un primer aspecto. El aspecto número 2 y muy importante es el combate a la corrupción. Es correcto. O sea, en este país... Pero qué complicado es. Es muy complicado. Y además también concientizar, la corrupción es de ida y vuelta. También personas no fomentemos la corrupción. Sí, qué pereza ir a la visitaduría, a acusar al Ministerio Público. Y sí, ¿sabes qué? Después me va a ir peor. Pero es que estás haciendo lo correcto. Exacto. ¿No? Y qué complicado es hacer lo correcto, ¿no? Es muy complicado sí, hacer lo correcto. Claro. Pero es que, en serio, tenemos que empezar a construir un mejor país para las futuras generaciones. Tenemos que empezar como a estar a la altura de ese servicio que queremos. Y entonces, si llegamos y somos promotores de la corrupción, pues entonces no esperemos que las cosas cambien para bien en un futuro próximo. Exacto. Por parte de los ministerios públicos, pues es este llamado a humanizar su labor, o sea, a generar esta empatía con las personas que están yendo. Probablemente, y eso nos pasa a todos los operadores del sistema, claro. Vemos expedientes. Pero no, justamente eso te iba a preguntar. Detrás hay personas. Exacto, personas reales que sufren. Exacto. Justamente te iba a preguntar este tema de la empatía. O sea, realmente sí es como despertar el tema de la empatía, pero también es complicado el hecho de hacerlo, porque imagínate ser empático con tantos casos, con tantas cosas. Yo creo que en este caso es como que sí se utiliza la palabra empatía. Yo creo que sería más como que el hecho de ni siquiera, ¿cómo te podría decir? O sea, no es ser empático, es como que te voy a ayudar, pero no me lo tomo personal. ¿Podría ser esa manera? Creo que también, sí, sé por dónde vas, pero creo que también es como sí, para no decirlo, porque ya me dio miedo también. Ya me dio miedo también. Así que... Es como, regresemos a los básicos. Es una cuestión de vocación. Claro. No, o sea, lo que estamos haciendo es sí también vocación. Así. Entonces, ahí mismo, o sea, si empezamos, si las fiscalías empiezan a elevar los estándares de su personal en términos de preparación académica, ¿no? De que verdaderamente tengan los conocimientos jurídicos necesarios, de que tengan la vocación, de que tengan como estos cimientos y estos valores de integridad y de ética profesional, y que también existan los mecanismos para asegurarse que van a cumplir estos estándares. Claro. Entonces va a ser maravilloso. Pero ¿qué es lo que se necesita? Pues bueno, la dignificación de la función ministerial, ¿no? O sea, sueldos dignos, que puedan contar con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir bien sus funciones. Y entonces ya como último escalón ya es esta parte de sí tener un mecanismo de control, alguien que se asegure de dar el manotazo cuando no se están haciendo las cosas bien. Exacto, justamente tener una persona que realmente quiera hacer el trabajo, porque estamos de acuerdo que hay mucha gente que está dentro de esta institución que gana muchísimo dinero y ¿qué hace? Nada.
¿Estamos de acuerdo? Es la triste realidad. Y Fer así de no. Bueno, pero es que es la realidad, o sea, de verdad. Y por eso es como que un llamado a la gente, un llamado. Bueno, nosotros de entrada, nosotros tenemos que aplicar el cambio. Porque luego siempre decimos, es que quiero que las cosas cambien. Pero si queremos que las cosas cambien, tenemos que empezar nosotros como sociedad para hacer el cambio. Porque si esperamos que venga la institución y nos diga, es que ya, mira, ya cambiamos, somos diferentes, pero tenemos nosotros también que hacer el empuje para que estas instituciones también hagan ese, ¿sabes qué? La gente cree en mí, entonces yo voy a darle a la gente ese derecho de que venga conmigo y bueno, para que vean que les resuelvo y sigan creyendo en mí, sigan viendo, sigan asistiendo, porque esa es la labor que tenemos que hacer como ciudadanos también. Exactamente, y en medida de que todas estas cuestiones de impunidad, todo esto de corrupción empiece a mejorar, pues bueno, claro, las instituciones también va a llegar un punto en el que van a empezar a jalar como... Ahora sí que como tren embalado, ¿no? Porque nunca falta el de, ¿quieres que te ayude? Bueno, pues dame 10,000 y tu caso va primero. Sí pasa. Sí pasa. Es la realidad de nuestro país. Es, insisto, o sea, los dos grandes, pero grandes males de este país es la corrupción y la impunidad. Es correcto, tienes toda la razón. Y bueno, pero como bien comentas, la corrupción, digo... México, sabemos, es un país que está siempre en los primeros lugares en todo lo malo, ¿no? Que en obesidad, que en corrupción, que en esto, que lo otro. Pero realmente es un país que es muy rico en otras cosas y en muchos aspectos. Pero, repito, al final del día, si nosotros como sociedad aplicamos ese cambio, creo que podríamos mejorar muchas cosas, ¿no? Claro que sí, los cambios más importantes empiezan desde nuestro entorno más cercano. Les quiero compartir nada más, es una tradición del continente africano, de una tribu del continente africano que cuando nacen los niños les regalan sus abuelos, los más ancianos de la tribu, les regalan una canción. Okay. Y esa canción es individual, es como tu carta natal, ¿no? O sea, es tu bandera tu toda canción, la vida. ajá, pero por persona. Okay. Cuando las personas de esa tribu, cuando alguien comete alguna falta, vamos a llamarle delito, aunque no creo que tengan contextualizado el delito como nosotros, lo que hace la tribu es llevarlo con ellos, llevar a esa persona y toda la tribu comienza a cantarle su canción. Ok. Para que regrese a sí mismo. Y entonces eso puede parecer muy lejano de nuestra realidad actual, pero lo que les quiero decir con esto es que todo empieza desde nuestra comunidad y todo empieza desde nosotros mismos de forma individual, empezar a ser detonadores de cambio. Es correcto, y quitarnos el miedo de lo que es lo que podría ocurrir. Fer, de verdad, me encanta estar platicando contigo. Todos estamos así como que, oye, queremos saber más, queremos conocer más, porque aparte de eso, has escrito libros, aparte has investigado muchísimo, has ido a las cárceles, has ido a cárceles, de verdad, e incluso hasta esta famosa prisión Topo Chico también. Sí. O sea, tiene muchas cosas que contarnos, de verdad. Nosotros ya tenemos que despedir, ya me dice Diony, ya dices que, pero Fer, hacemos el compromiso el próximo sábado, ¿qué te parece? Para que regreses claro con nosotros. Sí. Pero antes de irnos, porque hay mucho que platicar. Hay mucho que platicar. Luego, a ver, tenemos aquí un comentario que dice, hola, buenas tardes, disculpa por mi comentario, pero la verdad, porque dice que no sirve de nada ir a la fiscalía, porque cuando estás viviendo el problema es otra realidad y no te soluciona nada. Pero justamente, mi queridísima Cris, es lo que estábamos platicando con Fer, de que tenemos que hacerlo. Mientras más casos tengamos y mientras más personas vayamos a ejercer nuestro derecho, nos tienen que voltear a ver, nos tienen que hacer caso y tienen que empezar a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto, Pablo, y podemos... esto ya lo platicamos después. Sí, o sea, me voy a ir próximo como episodio, de media, sábado, pero sí. No, podemos incluso buscar la forma de dar herramientas de información a las personas, porque también tener información es esencial para que, como cuenta Cris, ¿no? O sea, sí esta frustración y sí, claro, entendemos perfecto lo que es estar inmerso del problema, pero quizás sí estás inmerso en el problema, pero cuentas con información, sabes a dónde acudir y empiezas a empujar este carro. Es correcto. Fer, nos tenemos que despedir. El próximo sábado aquí está de regreso con nosotros. Ese es el primer episodio de muchos que va a haber con Fer. Así que bueno, antes de irnos, ¿algún mensaje para toda la gente que nos escucha? Seguir con esta invitación, ¿no? De seguir empujando desde nuestra trinchera, de seguir tratando de hacer lo correcto, de seguir detonando el cambio. Estamos hablando de temas de fiscalía, ¿no? Hay muchos valores sociales comprometidos, o sea, desde la libertad de una persona que puede estar encarcelada injustamente hasta una persona que es
que es víctima de un delito. Entonces, pero creo que también es un campo muy fértil para poder empezar a construir el cambio de la realidad que buscamos. Es correcto, qué bonito, Fer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahí está, tienes público, de verdad tienes público. Muchísimas gracias. El próximo sábado aquí estaremos igual con Fer para que nos siga. Hay mucho que platicar, hay mucho que contar. Digo, ahorita fue nada lo que platicamos, pero de verdad, qué encantado tenerte con nosotros. Eres una mujer realmente increíble, una mujer que ha creado grandes cosas y como tú dices, si ella nos dice que hay que cambiar, es porque ella sabe lo que realmente nos está diciendo. Y aparte me encanta que sea una mujer tan segura de lo que dice, que eso, así tenemos que ser todos los seres humanos, seguros a lo que vamos y lo que decimos. Muchas gracias, Fer, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, esta fue la plática Entre Ondas. El próximo sábado no se pierdan el siguiente episodio con mi queridísima Fer. Gracias, Johnny, en los controles, Jorge, en la producción de este Entre Ondas, a mi queridísimo Jairo, ahí está Jairiño. Muchísimas gracias. Se queda en la programación de la Z. El próximo fin de semana aquí nos escuchamos, ¿sí? Por supuesto. ¿Compromiso? Compromiso. Eso. Y hay mucho que contar. Así que yo me despido. Cuídense mucho. Bonito fin de semana.